Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas, y hoy vamos a conocer a Lilian Díaz. ¿Qué tal, Lilian? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, Oriol, muy bien, gracias. Gracias por esta invitación. Para mí es un Encantada de estar placer. aquí. Nos conocimos en persona y ahora nos reencontramos virtualmente, así que también es un gusto también tenerte aquí en este espacio. Te presento, decir que tú eres coach ejecutiva y personal, formadora, consultora, experta en comunicación y en oratoria y acompañas justamente a las personas en el campo sobre todo empresarial y ejecutivo para poder desempeñar su máximo potencial. Me gustaría, Lilian, empezar por la primera parte, que es cómo te entraste en el campo del coaching ejecutivo. Cuéntanos. Bueno, entré en el campo del coaching ejecutivo un poco sin la intención de hacerlo. Ujú, Siempre he sido una curiosa y una sedienta de aprendizaje y después de o durante mi trayectoria corporativa, yo hice una larga carrera en el área de gestión de personas en empresas multinacionales. Bueno, buscando fortalecer mis herramientas profesionales, me certifiqué como coach. Y lo hice simplemente para potenciar mis habilidades lingüísticas, ujú, mis habilidades como líder y como mentora. Y el coaching que hacía era básicamente interno. En el año 2019 ocurrió una transición en mi carrera profesional y luego vino pues, el evento que conocemos del 2020, la pandemia del COVID, ujú. y comencé a hacer coaching un poco de manera solidaria para ayudar a Ujú. personas que estaban teniendo dificultades. Yo en ese momento estaba en transición profesional Vale. y pues la gente me buscaba un poco para encontrar tranquilidad, paz, centro, Ujú, a través de esta experiencia de muchísima incertidumbre para la humanidad. ujú. Y descubrí, wow, que la satisfacción que obtenía después de acompañar a estas personas, que la satisfacción que obtenía cuando comencé a acompañar a equipos ejecutivos y a directivos de empresas, pues me llegó un poco de todo. Eh, Como que me conecté con un propósito que no sabía que tenía. Y no fue intencional, fue al azar. Sin embargo, ese propósito y esa misión se han ido fortaleciendo dentro de mí al punto que ya me dedico exclusivamente al coaching, a la formación, al acompañamiento de líderes, utilizando diferentes mecanismos de acompañamiento y de interacción. Qué bueno, es estupendo. O sea, que empezaste con una forma más vocacional o altruista de alguna manera, ¿no? Para dar ese bien en un momento de crisis a nivel humanitaria y global, que estábamos todos en una situación bastante complicada. Y de ahí supongo que también surgió la forma de cómo luego acompañar a ese perfil más específico que es el de directivos o ejecutivos, ejecutivas. ¿Ves también mucha diferencia entre lo que se trabaja en el Sí, total. campo? Sí, adelante. No, sí, que totalmente. Entre estos que me llegaron eran colegas o amigos que eran directivos Claro, en organizaciones y me decían, no sé cómo acompañar a mis equipos si yo claro. misma o yo mismo no sé cómo sostenerme en esta situación. Y pues comencé a incursionar en esta ventana particular de acompañamiento de directivos. A mí me da la sensación, Lilian, que muchas veces dividimos, ¿no? El coaching ejecutivo con la diferencia del coaching personal, pero al final a mí me ha pasado haciendo coaching a directivos que al final acabas hablando de los hijos o acabas hablando de problemas de familia en lugar de a lo mejor centrarse en un tema de la empresa porque te das cuenta que al final el separar, ¿no? Lo que es la parte personal de la parte profesional es muy difícil. Al final es la persona. Totalmente, Oriol. Es que no podemos separar al líder que somos, a la líder que somos, de la persona que somos. Somos un todo indivisible. Y un líder que no se está liderando a sí mismo o a sí misma, que no está gestionando realidad personal, muy difícilmente puede gestionar de manera efectiva la realidad profesional o laboral. Entonces, pues sí, siempre comienzo con la persona, evaluando cómo está la persona, con herramientas de autoconocimiento, y después, pues se va migrando a la parte organizacional, pero definitivamente yo siempre digo que todos somos responsabilidad por gestión de personas o no, porque la primera persona a quien tú Ujú. lideras es a ti misma. Bueno, Somos todos gestores de personas y tanto. Eso me gusta, porque empezamos siempre desde la parte de responsabilidad en uno mismo o en la misma como al principio de todo. Si tú no estás liderándote tú mismo o tú misma, es muy complicado luego de liderar a los demás. Hay incongruencias, ¿no? así es, totalmente. Y lo mismo ocurre con el autoconocimiento. Si tú no sabes quién eres, tú no sabes
cuáles son tus valores, qué es lo que te moviliza, cuál es tu propósito, cómo ves la vida, es muy difícil que puedas tener no solamente equilibrio, coherencia, sino claridad contigo y con todo lo que te rodea, cómo irradias esa influencia, cómo irradias y conectas para inspirar, para eh, dar claridad, para dar dirección, tiene muchísimo que ver con cómo estás tú internamente, cómo te estás gestionando y con qué te estás conectando. Y lo que veo es que muchas veces hay muchísima desconexión entre el ser y el hacer. Estamos Mm, mucho más en el hacer para lograr cosas, pero las estrategias que estamos utilizando, las decisiones y acciones que estamos tomando no rinden los frutos porque desde el origen hay desconexión o hay falta de congruencia. totalmente. Ahora, cuando te escuchaba con esa parte de conocimiento, ¿no? De autoconocimiento, me da también que pensar que quizá muchas de las crisis personales que estamos viendo hoy en día, porque ahora está como muy de moda, ¿no? La gente que está con esas crisis, ¿no? Antes se decía la crisis de los 40, de los 50, pero yo creo que, no sé, me da la sensación como que en el entorno, ¿no? Hay como mucha gente con crisis y crisis que veo en consulta con 20 años, de no sé qué hacer con mi vida o no sé qué hacer si con la pareja o con el trabajo. Y esas crisis como de los 40, 50 ahora son la crisis de los 18, la crisis de los 20, la crisis de los 25, la crisis de los 30. A lo mejor es esta, ¿no? La raíz de todo, de que la gente no se conoce. Sí, tiene mucho que ver con no conocerse y tiene mucho que ver con, yo creo que hay una tendencia que observo cada vez con mayor claridad y lo veo a través de mis clientes, digo, pero tiene mucho que ver con sus equipos de otras generaciones. Yo acompaño a muchos directivos de generación X o millennials digamos, del tramo principal de los millennials, pero los millennials más jóvenes y los centennials tienen una visión de la vida completamente diferente a la que Ujú, teníamos nosotros, a la que tenemos nosotros, por ejemplo, en la generación X. Entonces, por eso es que esas crisis se están anticipando, porque son personas que por el chip que traen, vienen mucho más conectados con su esencia, con su ser, con una búsqueda de significado en la vida y el trabajo es una parte importante de la vida para ellos, pero no es la única parte ni la parte central de la vida. Entonces, ¿cómo encuentro significado en lo que estoy haciendo? ¿Cómo encuentro mi lugar en este mundo? Y muchas veces no hay respuestas porque no nos conocemos y a veces no nos atrevemos a tener conversaciones ujú, por miedo, por paradigmas, por creencias limitantes, pero no nos atrevemos a tenerlas. A veces ni siquiera aceptar que eso es lo que nos pasa. ujú. Es como que de alguna forma vamos tapando, ¿no? Vamos bloqueando aquello que sabemos que es importante en nuestras vidas, pero que al final, como se va haciendo la pelota, ¿no? Entonces es un poquito ese malestar que no es del todo demasiado, pero tampoco acabamos de cambiar. Entonces estamos como en tierra de nadie, ¿no? Ese punto como intermedio. Así es, así es. Y se requiere mucha valentía, se requiere mucha claridad y compromiso con uno mismo para tomar esa decisión consciente, responsable, determinada de dar con la clave para vivir con mayor felicidad, con mayor plenitud, Ujú, satisfacción, éxito, lo queramos llamar. Al final uno le pone el nombre que resuena, pero muchas veces es lo mismo expresado en palabras distintas. totalmente. ¿Y por dónde podríamos empezar un proceso quizá de autodescubrimiento, de ese proceso que tú también tú planteas? ¿Cómo deberíamos enfocar esas primeras preguntas? Las preguntas iniciales que yo formulo, sobre Ujú, todo porque trabajo más en el ámbito organizacional, pero para mí es lo mismo, igual cuando trabajo con alguien de manera particular, siempre ujú, comienzo con tus estilos de comportamiento. ujú, Entender, la personalidad es un concepto muy grande, es muy profundo, muy amplio, ujú, pero hay ciertas pruebas que te permiten entender tus estilos de comportamiento. O sea, ujú, por qué he venido siendo la persona que soy, entender dónde están mis fortalezas, entender cuáles son mis desafíos ujú, y cómo esas fortalezas y desafíos se manifiestan en mis acciones, en mis decisiones diarias y cómo eso a su vez repercute o impacta la calidad de las interacciones que yo estoy gestionando, tanto en el ujú, plano personal como en el plano profesional. Entonces, esa es una de mis favoritas, el autoconocimiento. También ujú, hay otras herramientas de diagnóstico del bienestar personal. Eh, por ejemplo, la rueda de la vida es una ujú. de las herramientas que más se utilizan, un Sí, poco para pulsar
cómo te sientes tú, bueno, con todos los dominios de tu existencia. También hago análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas aplicado a la persona, un poco una extrapolación del FODA organizacional, pero que lo aplico Ujú, a las personas y hay otras herramientas. Me gusta mucho comenzar con el ser, con ujú. entender la persona que soy o he venido siendo, porque parto de ese principio. Tú has venido siendo una persona porque no tenías información de cómo podía ser o Claro. llegar a ser. Entonces, pues, de allí parto. Totalmente. Claro, también me da la sensación de que cuando la gente empieza a hacerse preguntas, ¿no? Sobre qué es lo que de alguna forma lleva, ¿no? Esos patrones o cómo es que de alguna forma se comporta de determinada manera, hay también a veces el rechazo, ¿no? La negación de decir, uy, no me está gustando lo que estoy descubriendo, pero esa etapa también necesaria, ¿no? De poder también transitarla. Sí, y eso también es muy curioso porque, bueno, pues todos tenemos estos mecanismos de defensa que tienen que ver con cómo nuestro cerebro nos Ujú, protege, nuestra mente nos protege, y también con la gestión del ego. Para eso siempre recurro, o muchísimas veces en oportunidad recurro al 360, a una ujú. evaluación de 360 grados, donde puedes tener una mirada integral de cómo te perciben diferentes audiencias con quienes tú interactúas, y eso pues ayuda mucho a sensibilizar a personas que están en estado de negación. Ujú. Bueno, cuando nos hemos creado un personaje y unas historias alrededor de ese personaje, una narrativa de quién soy, de por qué actúo como actúo, de por qué hago lo que hago, de cómo yo no soy responsable, si no son los demás, o es el entorno, son las acciones que no me favorecen, necesitamos ampliar el radio de esa mirada para que la persona se pueda dar cuenta. Totalmente. Es como una forma también de ayudarle a ganar conciencia, ¿no? Porque también parte del cambio está vinculado con la conciencia, ¿no? Cuanto más conciencia, debe también ser de alguna forma eh, perspicaz y ver también que hay elementos que a lo mejor sí que puedes cambiar, que antes creías que no, ahora sí. Así es, totalmente. La conciencia es el primer paso para tomar cualquier decisión de acción, tener esa claridad eh, bueno, de qué es lo que quieres transformar en tu vida, los motivos por los cuales lo quieres transformar y los beneficios que vas a obtener una vez que emprendas el camino y lo Correcto. termines. Son los famosos para qué, ¿no? ¿Para qué vas a cambiarlo, ¿no? O cuál es el por qué o para qué que tienes detrás de ese cambio. Sí, sí, son los motivos para tomar acción. La gente dice, bueno, es que estoy esperando motivarme para comenzar. No, identifica tus motivos para tomar esa acción y cuando va a ir generando ese momentum o esa atracción que se necesita. Pero siempre la gente espera la motivación antes de la acción y resulta que la acción precede a la motivación. Ujú. Pero tienes que tener esos motivos muy Esto me suena a cuando a veces digo, la motivación viene cuando ya estás en el gimnasio, no cuando estás en el sofá viendo Netflix. exactamente. O pensando en la ropa que te tienes que comprar o en los zapatos. No, 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 no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con, sí, porque además es un tema biológico. Mm, O sea, tu cerebro comienza a acompañarte mm. una vez que prendes la acción. O sea, es Sí, un sí, sí. tema fascinante porque la biología te acompaña cuando Mm. realmente decides hacerlo. Totalmente. Ujú. A mí me gustó también mucho una experiencia que es cuando estuve con Tony Robbins. Ellos te decían, ¿no? Que la gente piensa muchas veces que la energía viene solo de la comida o de la bebida o el dormir bien, que son elementos que sí que dan energía, ¿no? Pero muchas veces, y en ese evento también te lo demostraron, puede estar unos días sin dormir bien o durmiendo poco, comiendo poquito, pero el movimiento corporal o la motivación sale también a veces de ese movimiento, ¿no? Que aunque no estés del todo motivado, si tú mueves el cuerpo, no haces ese tipo de ejercicios, eso activa también tu organismo. Totalmente. Por eso bueno, porque el cuerpo humano está hecho para el movimiento. A Claro. pesar de que hemos evolucionado muchísimas cosas cerebralmente, Mm, toda nuestra configuración o programación sigue siendo de nuestros ancestros. Entonces, sí, estamos cableados para el movimiento y totalmente en sintonía con eso que tú mencionas. Una caminata de 5 minutos, mm. respiraciones profundas, escuchar una canción y moverte un poco te puede cambiar
estado emocional. Y sobre todo cuando lo haces con claridad y conciencia de cómo llegar, de sentirte en un lugar como un poco desesperanzado o agobiado o angustiante, a un estado más alegre o neutral al menos, porque a veces Ujú. ayuda a pasar del inefectivo al neutral para después moverte al efectivo. Y son cosas muy sencillas que tenemos allí disponibles de manera gratuita. Es así, totalmente. Sí. ¿Te ha pasado alguna vez, Lilian, que cuando estás acompañando a alguien en el campo del coaching ejecutivo, a lo mejor la razón de hacer ese proceso también es porque quieren también cambiar de trabajo o salirse de su empleo o a lo mejor ser también coach ejecutivo? Bueno, no me ha pasado intencionalmente porque los procesos de coaching, sobre todo que hago a nivel organizacional, son codecididos por la empresa y Vale, por el coachee, por el están cliente. pactados. Muy bien. Pero me ha pasado, sí, está pactado, pero sí me ha pasado que después de un proceso de coaching, un cliente se da cuenta que no está en un lugar donde puede poner al servicio de esa organización sus capacidades, o no hay conexión con el propósito de la organización y su propósito personal, o hay desalineación de valores. Bueno, y cuando el líder se da cuenta de eso, cuando una persona se da cuenta de eso, ah, a ver, a veces me sabe un poco mal, ¿no? Porque digo, bueno, este proceso de coaching lo pagó esta organización, esta empresa, y ahora el coaching se va a ir. Sin embargo, mi trabajo como coach es estar al servicio de ambos Ujú. y principalmente al servicio del cliente principal del coach. Entonces, pues sí, sí me pasa A mí eso. me da que pensar que a veces es esto, ¿no? Necesitamos tiempo para pararnos, para pensar. A veces las crisis estas aparecen muchas veces cuando la gente vuelve de vacaciones o cuando está en vacaciones, cuando se pone enfermo o enferma. Es como momentos de la vida te pausa y entonces tú ahí es como que te das cuenta de, ostras, a lo mejor no es tan bueno esto de ir en piloto automático. Total, y por eso es que en la práctica también he visto, tanto en mi práctica como directora del área de personas y ahora como coach y formador, ese miedo a irse a acciones. Porque pues mientras estás en modo sobrevivencia, piloto automático, lleno de adrenalina, lleno de cortisol, bueno, el cuerpo por la inercia de la vida te mantiene en movimiento, pero cuando Ujú, pausas, entonces entran otros mecanismos, se activan otros mecanismos. ujú, Y bueno, las preguntas emergen, sobre todo cuando me pregunto mucho en la alineación del ser con el hacer las personas que somos personas integrales con espíritu, con alma, que no tienen nada que ver con la religión, pero sí tú sientes algo, esa voz interior, tu intuición, como lo quieras llamar, eso está allí. Y ujú. llega un momento que comienza a manifestarse de una manera muy clara, muy contundente, y suele ser en estos espacios de esa aceleración o de silencio. Y hay Ujú. muchas personas que eso les da miedo, ¿sí? Claro, porque al final también es como desmontar quizá toda una serie de mentiras que han ido construyendo, ¿no? Una vida que a lo mejor se han ido engañando o autoengañando. Sí, y también tiene que ver con las expectativas que compramos de otros. Pues todos somos productos de nuestros aprendizajes, somos productos de la crianza y de las normas culturales, de los estereotipos, de las expectativas sociales, culturales, familiares. Y hay algunas personas que compran ese guión y lo viven y lo materializan a la perfección, Ujú, pero no ha sido para ellos, ha sido para satisfacer necesidades de los padres o deseos de los padres o de la pareja o de los hijos, en fin, que no tiene que ver con ellos o con ellas. Y esa ujú, desconexión eventualmente es lo que genera esta sensación de vacío, donde, como tú decías, las crisis existenciales ocurrían normalmente a la mitad de la vida útil o esperada del ser ujú, humano y ahora se están anticipando ujú. porque las personas se están dando cuenta que eso que se convertía en una meta deseable no es lo que resuena en ellos, no es lo que los motiva ni los inspira a estar vivos. Claro. Entonces, eso es lo que observo también, sí. Que esto por un lado lo veo como algo bueno, porque al final la gente está cambiando y está encontrando también su camino, pero creo que también hay otra parte que a lo mejor hace que en muchos empleos, en muchas empresas, ¿no? Estén habiendo cambios de rotación continuamente. Que eso también supongo que ha de ser Sí, también un dolor de cabeza para estas organizaciones, ¿no? Porque tienen gente que está rotando cada X meses o años.
Totalmente, Oriol, acabas de dar en el blanco. Esto es un desafío para las organizaciones porque a pesar de los avances de la tecnología y de la robótica y la automatización y ahora con la inteligencia artificial, sigues necesitando humanos que operen eso, ¿verdad? Que lo hagan realidad. Y son las organizaciones conscientes, con líderes conscientes, que se están dando cuenta de esto y están buscando cambiar su cultura, Mm, sus ambientes de trabajo y sus prácticas de liderazgo. Pero hay organizaciones que todavía esperan que sea el talento, las personas quienes se adecúen a ello. Y no va a pasar, porque digamos que esto viene con una tendencia cada vez más fuerte ujú, y contrario a lo que era en el siglo pasado, donde sí, la persona tenía que adaptarse a la organización, es la organización en este siglo que tiene que generar prácticas alineadas y congruentes con esta nueva forma de ser y de pensar del talento, porque si no, van a vivir en esta espiral de rotación permanente que genera costos de oportunidad, genera pérdidas de productividad, insatisfacción de clientes, en fin, tiene unas repercusiones bastante importantes y significativas para la sobrevivencia del negocio. Es como que los trabajadores que quizá van a ser más selectivos, ¿no? Donde quieren trabajar o donde quieren también hacer carrera profesional. Sí, se observa incluso en economías donde no existe un sistema de seguridad social tan estable o Ujú, tan generoso o potente como en otras economías, pero ya existe esto que se llama el gig economy, o sea ujú. que cualquier persona con un ordenador, con un teléfono, puede conseguir un trabajo prácticamente de muchísimas oportunidades, casi que Sí, sí. cualquier cosa que te permita teletrabajar. Ujú, Entonces, pues ahora la gente está en esto de, bueno, tengo tres, cuatro trabajos de este tipo, donde soy asistente virtual, o donde soy media manager, o donde tengo una tienda en Amazon, o ujú, ayudo a gente que tiene tiendas en Amazon o en cualquier otra plataforma. O sea, la era digital realmente ha abierto unas ventanas importantes de generación de ingresos, porque ya la ujú. gente no se plantea hacer una carrera como era en el pasado, Claro. sino que se plantean vivir con propósito y generar ingresos desde algo que esté alineado con lo que ellos quieren. Entonces Ujú, sí hay un desencuentro, hay un ujú. desbalance entre las necesidades organizacionales o empresariales y lo que quiere la fuerza de trabajo hoy en día. Totalmente. Y eso supongo que también será el reto si le añadimos la inteligencia artificial a la ecuación, que es que si cada vez de alguna forma la inteligencia artificial va a estar más presente en nuestras vidas, por un lado va a ser una palanca para que los ejecutivos puedan hacer también mejor su trabajo y los trabajadores también, pero claro, por el otro también va a ser que quizá muchos empleos van a transformarse. Sí, y lo importante de esto es entender que la inteligencia artificial está a nuestro servicio, no al Claro, revés. En claro. lugar de verlo como una amenaza, verlo como una oportunidad, Un verla aliado. como un recurso. Ujú, Claro, mientras más rápido te pongas en eso, bueno, ujú, déjame ver esto, de qué va, cómo le saco ujú. ventaja, cómo le saco provecho, cómo me hago yo más valiosa, valioso, pertinente y Correcto. actualizo, como digo yo, mi software operativo, mi Ujú. mentalidad, mis habilidades, hago ese upskilling, porque si no, pues al final te vas quedando rezagado. Pero así ha sido tradicionalmente la evolución del ser humano a lo Sí, largo sí, de sí. las distintas revoluciones industriales. Bueno, esta es una más de ellas, Mm. pero que tiene que ver con eso, sí. Totalmente. ¿Cuál dirías que ha sido también alguno de los procesos que más satisfecha o más orgullosa has estado de acompañar? Sé que llevas muchos años, no sé si a lo mejor hay algún caso o algún testimonio de algún ejecutivo, ejecutiva o directivo o directiva que has acompañado y dices, mira, sin decir nombres o apellidos, pero como a nivel también testimonial, que te haya gustado. Tengo dos, he tenido muchos, pero hay dos que creo que voy a recordar Ujú, siempre. El primero fue un proceso de coaching de equipos, de un equipo directivo de una planta de manufactura que hace soluciones de empaque. No puedo decir el nombre del cliente, pero bueno, ya por ahí te digo, es manufactura, empaques. Esto es una planta que venía de 5 años en pérdidas, generando pérdidas para su organización. Y esas pérdidas iban increyendo. O sea, al principio, no sé, perdían
voy a decir cifras X, ¿no? Pero, para no decir las cifras reales, pero no sé, $500.000 y después fueron perdiendo $1.000.000 y después era $2.000.000. Entonces, era muy significativa esta pérdida y la organización se estaba planteando cerrar esa planta, que le daba empleo a 300 personas y sostenía, bueno, vamos a suponer que cada uno tenía 3 personas a su dependencia, o sea, sostenía 1.000 personas y a una cantidad de proveedores importantes. O sea, el ecosistema que se iba a ver afectado era importante, el mercado que se iba a ver afectado también. Entonces, bueno, comienzo a trabajar con este equipo directivo, comenzando por el líder. Otro aspecto importante es que en 2 años habían tenido 6 gerentes de planta. 6 gerentes de planta en 2 años. Comienzo a trabajar con este líder que habían traído y pues bueno, él estaba teniendo desafíos en los primeros 3 meses, fue como un shock entre lo que había y lo que era él. Y entonces, bueno, me trae un poco para trabajar con el líder, pero siempre parto del principio del líder como, yo no soy psicóloga, pero yo lo llamo como el paciente identificado. O sea, Sí. se observa a una persona que en teoría es el problema, Ujú. pero realmente esa persona interactúa en un sistema. Entonces yo Sí, digo, sí, bueno, sí, comienzo a correcto. trabajar con el líder, observo algunas cosas y digo, bueno, aquí hay que atraer al equipo. Y ahí es donde la organización decide aceptar la propuesta de trabajar con el equipo también. Fue un periodo interesante de más de 12 meses, pero lo bonito que rescato es que en 9 meses esta compañía, en 6 meses ya no perdía dinero, o sea, ya estaba en ceros, Qué en bueno. break-even. Aquí ven. Y 9 meses comenzaron a ganar dinero. Y era algo que nadie se lo podía creer. La gente me decía, Wow. pero no lo puedo entender. Y a ganar dinero, digamos, ganar dinero. Estoy hablando porque no, cuando estaban en 20, 100, $500.000, bueno, todavía estabas como muy cerca del punto de inflexión. Pero cuando comienzas a ganar 100.000, 200.000, $300.000, ahí digo, wow, lo que es Ujú. el poder de trabajar el sistema de liderazgo y lo que es el poder también de un líder comprometido a cambiar, porque él no se daba cuenta de la persona que estaba haciendo. Y cuando se hizo consciente y se hizo cargo de que él quería hacer, las cosas comenzaron a cambiar. Eso me dio Qué bueno. muchísima satisfacción. Qué bueno. Y el otro fue con una líder que estaba nueva en el rol, venía de trabajar con un mercado específico que era México y la ponen como gerente regional de tesorería. Y bueno, también para ella fue un despertar, un antes y después. No sabía que ella estaba teniendo este impacto, no sabía incluso cómo esta forma de ser le afectaba en su vida personal. Y pues bueno, hizo un trabajo hermoso de crecimiento, de valentía, de compromiso con ella y con su equipo. Pero lo bonito de eso no fue esto, porque también pude trabajar con su equipo de reportes directos en el coaching de equipos. Lo Ujú. bonito de esto fue que como 2 años después, que ella termina su proceso de coaching y termina el proceso de coaching con el equipo, escribe la hija y me dice, oye, tu teléfono me lo dio mi mamá y a mí me gustaría que me acompañaras en un proceso de coaching, que tengo una situación de transición profesional. Bueno, y yo sí, claro, por supuesto, encantada. Y bueno, hacemos la primera sesión y ella me dice, gracias, Ujú. me da las gracias. Y yo le digo, pero si no hemos hablado nada, o sea, estamos comenzando la sesión. Me dice, tú no sabes que tú has cambiado nuestra vida. Tú eres famosa en nuestro hogar. Mi mamá es otra desde que tuvo el proceso de coaching contigo y todos en silencio hablamos de ti porque mi mamá está mucho mejor y nosotros como sistema familiar estamos mucho mejor. Y eso, bueno, siempre se me pone la piel de gallina porque Bonito. son como las repercusiones del coaching que tú nunca piensas que vas a llegar a tener. Sí, qué bonito. Lilian, yo creo que estas historias nos sirven también para hacer un buen cierre, para también que la gente se quede con este buen sabor, porque realmente pone los pelos de punta y es una buena sensación. Me gustaría que pudiéramos ya, para ir cerrando, dar un último mensaje a la audiencia. A lo mejor hay directivos, directivas que lo están viendo, o a lo mejor empleados o trabajadores que también quieren hacer un cambio. ¿Qué podríamos decirles a estas personas? Y luego también cómo pueden llegar a ti y poder también contactarte. Gracias, Uriel. Fíjense, mi mensaje sería que tienes dentro de ti, todos tenemos dentro de nosotros los recursos que necesitamos para crear la vida que queremos vivir. Y si no los tenemos, los podemos adquirir.
esta es la etapa de la vida o en este siglo estamos para co-crear resultados, co-crear bienestar y co-crear nuestra vida. Eh, el mundo ha venido cambiando mucho, hay Ujú. muchísimos tipos de recursos, el coaching es uno de ellos, la formación es otra, pero están otros, está la terapia, hay muchos recursos y muchas personas que están al servicio de acompañar a gente para su mayor bienestar y para que creen la vida que desean vivir. Entonces, que la decisión está en sus manos, eso básicamente es. Qué bueno. ¿Y cómo me pueden contactar? Bueno, en LinkedIn estoy como Lilian Díaz Gómez, por allí me pueden escribir y recientemente decidí formar una oferta de acompañamiento Ujú, para líderes, mujeres y hombres, ujú, a través de una cuenta que se llama Spark Your Glow ujú, en Instagram, ujú. spark.your.glow Muy en bien. Instagram y por allí me pueden escribir, está mi página web, por ese canal de Instagram pueden llegar, por esa Qué cuenta. bueno. Ah, fantástico. Pues Lilian, ha sido un auténtico placer. Espero y deseo que la gente que nos ha visto haya podido también tomar buena nota de que el principio de todo es en la conciencia, conciencia sobre todo del autoconocimiento, de conocerse a uno mismo, a una misma, que eso es el principio de todo, de luego también una vida fabulosa, pero hay que empezar conociéndose. Y qué mejor forma también de hacer ese proceso que dejándose acompañar por grandes expertas, como en el caso de Lilian Díaz, que nos ha acompañado en el día de hoy. Muchísimas gracias, Lilian. Abrazo fuerte. Cuídate. Igualmente, gracias a todos. Chao. Chao.